Hola, hola. Ya pronto van a tener las notas del segundo. Yo ya pasé las mías, los que me han mandado a mí a corregir, ya está. Los que no, tendré que esperar que la profe termine. ¿Mm? No todos me han enviado a mí ese día el examen, así que este, tengo algunos nomás. Em, Bien, ¿me escuchan bien hoy día? ¿Cómo estamos para la clase hoy? No me he dado cuenta de volverlo a aprender al módem, que el otro día tuvimos ese problema de que no se escuchaba bien. Pero hoy, ¿cómo estamos? ¿Se escucha o no? Hola, profe. Sí, sí, hasta ahora Hola, se escucha. Leslie, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? ¿No Bien, se bien. entrecorta nada? Por ahora no. Ay, bueno, por ahora es que siga así. Yo esta mañana tuve también una capacitación y al menos duró 2 horas y en las 2 horas no tuve ningún problema en la recepción, así que espero que hoy sea uno de esos días donde Internet funcione bien y podamos entendernos. Bueno, vamos a esperar unos minutitos eh, que arriben todos. Y quería decirles que como vamos a terminar, ¿alguna duda respecto de la clase pasada? ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto a un ejercicio de la clase pasada? Si no, hoy comenzamos con tema nuevo. Vamos a empezar con el tema de gases ideales, así que eh, busquen en la guía este tema para que comenzamos a resolver. Como siempre, les voy a dar una síntesis teórica de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a utilizar en la clase y de ahí nos dedicamos a resolver los ejercicios. ¿Sí? Ok, profe. Bien, son 5:04, esperamos 2 o 3 minutitos más y ya comienzo con la clase. ¿Sí? Salgo un segundo. De acuerdo.
Bueno, listo, ahora parece que no somos más que los que estamos, así que, es más, creo que somos menos de los que entraron recién. Voy a preguntar el número 1, ¿quién es? ¿Quién se autodenomina número 1? Porque no quisiera que sea alguien que no tiene nada que ver con nosotros, con este curso, por este tema de que puede entrar cualquiera, entonces no quiero que ninguno esté sin identificarse, ¿me entienden? Por eso pregunto. ¿Mm? Sino para no dejarlo participar. Así que pregunten a sus compañeros internamente, porque no está presente o no quiere decir quién es. O sea, abrió la pantalla nada más. Entonces, si no se identifica, yo lo voy a mover, lo voy a sacar. Así que, sí, por eso. Ustedes no saben y no está, o sea, ya saben que cuando se presenta tiene que presentar con el nombre que corresponda, no con un número. Nunca lo ha hecho hasta ahora, entonces lo vamos a sacar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Preparé un pequeñito PowerPoint como para recordar qué vimos aquí en la clase de teoría. Una de las cosas que vimos aquí es como para que se les venga en mente. ¿Se acuerdan de la ley de Gay-Lussac? Digamos, hubo en un momento donde los investigadores se pusieron a trabajar con las sustancias gaseosas y a ver cómo estas variaban según la variación de las variables más comunes, que era presión, temperatura y volumen. Gay-Lussac hizo esta experiencia manteniendo el volumen constante. ¿Profe? Sí, ¿Ya está compartiendo? eso querría. No, no ¿No lo estaba. estoy haciendo? No, no. Ah, bueno. Parece que lo estaba hablando mientras lo abría. Ah, no. Esperen un segundo. Por darle de baja al 1. Vamos a compartir ahora. Ahí está. Sí, sí, ahora sí. Bien. Lo que les decía recién, la ley de Gay-Lussac, que este señor lo que se dedicó es a investigar sustancias gaseosas y la variación de la presión en función de la temperatura, manteniendo constante el volumen. ¿Sí? Y esperen, no sé si tenía mensajes ahí, no lo puedo ver a los chats. Disculpen, a ver. Sí, mandan mensajes cuando estoy pasando, no los veo. Por eso es que por ahí me sale que están mensajeando. Bueno, acá gráficamente se ve qué le pasa, qué pasaría con la presión si yo aumento la temperatura a una sustancia gaseosa o un gas, si mantengo volumen constante. Esto se puede ver en los neumáticos, ¿no es cierto? Cuando está más frío o más caliente. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión, disminuye la temperatura, disminuirá la presión, manteniendo un volumen constante. ¿Sí? Y se pusieron a hacer gráficas, y esto es muy importante que lo entiendan, porque vamos a trabajar mucho con gráficas, y determinaron que cuando hacían esa relación, una tabla entre presión y temperatura, estas marcaban puntos que unían una misma recta. Esa recta
es lo que se conoce como isocoras, que son rectas que me marcan igual volumen, que es un volumen constante, ¿sí? Acá son a 3 volúmenes, justamente se estudió a 3 volúmenes diferentes la relación entre la presión y la temperatura y dieron estas 3 rectas, ¿sí? Donde se puede ver claramente que B3, ¿sí?, va a ser mayor que B2 y que B1, porque si uno analiza, por ejemplo, en un punto constante de presión, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué sucede con el volumen? Si yo no lo mantuviera constante, ahora estoy manteniendo constante la presión, ¿no? ¿Qué le pasaría al volumen si no fuera constante? A una misma presión, aumento la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta, ¿verdad? Es mayor. Claro, entonces yo así me puedo dar cuenta que B1 es menor que B2, que menor que B3. Entonces, generalmente, a mayor volumen se van acercando al eje de las temperaturas, esas rectas. ¿Estamos? Sí. Otro de los investigadores hizo el análisis, ¿qué pasa con la presión? ¿Sí? Al variar, ¿qué cosa estamos variando aquí en este caso? Presión constante, variamos el volumen y variamos la temperatura. Acá se determina que la presión es constante porque, como verán, es son las mismas pesitas que están haciendo presión sobre ese volumen, ¿no es cierto? Aumento la temperatura, ¿qué le pasa a la presión? Perdón, al volumen, aumenta. Así que a presión constante, a un aumento de temperatura, aumenta el volumen. Entonces decimos que son variables, los mismos que recién, directamente proporcionales. Y cuando grafico distintos valores de volumen a distintas temperaturas, ¿qué me va a suceder? Voy a obtener distintas rectas de presión, que se denominan isobaras. Y sucede lo mismo que el mismo análisis que hicimos recién, ¿no? Si yo mantengo acá el volumen constante, ¿qué le va a pasar a la presión a medida que aumenta la temperatura? Va a aumentar. Entonces P4 es mayor que P3, que P2 y que P1. Aquí está mostrando en esta gráfica, está graficada en grados centígrados, pero generalmente en gases ideales, como trabajamos en esta zona, vamos a trabajar en grados Kelvin. ¿Por qué razón? Eso lo sabrán de la teoría, no me puedo extender mucho, les estoy mostrando lo que vamos a emplear aquí. Por último, la ley de Boyle-Mariotte, que investigaron a temperatura constante cuál era la relación entre la presión y el volumen. Y acá vemos que la relación es inversamente proporcional, ¿sí? Es decir, a medida que disminuye la presión aumenta el volumen, o a medida que disminuye el volumen aumenta la presión. Y graficado ya no me va a dar una recta porque no son directamente proporcionales, sino curvas asíntota a los ejes. Y eso me determinan puntos de igual temperatura, a la que les llamamos isoterma. Y el crecimiento de la temperatura va desde el centro hacia mayor distancia de los ejes, ¿sí? El centro de los ejes hacia creciendo a medida que me alejo de los ejes. Estas 3 leyes por separado pudieron agruparse y lograr construir una ley combinada que me hace un análisis que en un determinado punto la presión, el volumen y la temperatura de un punto determinado es igual
a la presión y el volumen, la temperatura de ese mismo gas que estoy analizando, el mismo volumen, que es igual a una constante. De allí, sacando que todos estos valores son igual a una constante, puedo plantear una primera idea de lo que es la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Porque estoy analizando en estos casos, en cada uno de estos casos, manteniendo constante una de las variables y también manteniendo constante otra, que es la masa. Yo no estoy variando la masa. Entonces estoy analizando la misma cantidad de sustancia gaseosa. De la unión o la combinación de todas estas leyes, vamos a dar origen a lo que se conoce como la ecuación general de estado, que es esta, y que en definitiva, la que se utiliza cuando no conocemos, queremos conocer la variación en un punto determinado, no un cambio. Estas otras me relacionan cambios de un punto a otra, mientras que la ecuación general de estado me está dando los valores de las tres variables, o la relación de estas tres variables, a una masa determinada, porque acá le incluimos la masa, y aparece lo que se conoce como la constante, que sería esta. Y en el caso de, porque fíjense que de acá surge esta ecuación, nada más que ahí le agregamos la masa, que la vamos a medir en moles, y la constante, que en el caso que es con la cual nosotros vamos a trabajar, en el caso que la presión se mida en una atmósfera, el volumen se mida en litros, la masa en moles y la temperatura en grados Kelvin, R, que es la constante universal de gases, tiene un valor de 0,082. Esto es lo que en definitiva, lo que está aquí, es lo que vamos a emplear. Cuando a mí me piden un cambio de un punto a otro, manteniendo la temperatura constante, utilizaré la ley de Boyle. Si voy a trabajar a volumen constante de Gay-Lussac y a presión constante de Chart. Si las uno a todas, aquí mismo, si me recuerdo de esto, puedo hacer uso de cualquiera, porque si es a temperatura constante, T1 es igual a T2, me queda la ley de Boyle. Si es a volumen constante, me queda la ley de Gay-Lussac, y si es a presión constante, me queda la ley de Chant. O sea que recordando esta, puedo usar cualquiera de ellas, aunque no me acuerde de quién es, ¿sí? Quiero decir, desde el punto de vista práctico, conocer la relación entre las tres, y que de acá mismo también lo puedo sacar. Porque esto me va a quedar, si despejo de aquí la constante, me va a quedar P por B sobre T. Que es este valor. En el caso, como les digo, que analizo para un punto, voy a utilizar esta ley. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar para la resolución. Así que copien, porque para esto vamos a emplear para la resolución de los ejercicios que vamos a ver ahora. ¿Estamos? No, bueno, esta es una deducción. ¿Cómo puedo llegar a la misma conclusión de R a partir de la ecuación de esta? Después se las doy si quieren. Y vamos a empezar a resolver ejercicios. Estos son los números de los ejercicios de la guía. Aquí con anterioridad tenía no tienen. Parece que había buscado una donde podíamos cambiar de... dice, por ejemplo, en el ejercicio 1, cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 76,8 centímetros cúbicos a la presión de 772 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen a la presión de 700 y a la misma temperatura? Es decir, que acá estoy manteniendo la temperatura constante, por lo tanto, voy a relacionar un punto 1, P1, B1,
a partir de la igualdad de la ley, igual a un punto 2 de 2, del cual desconozco el volumen y puedo plantearlo a partir de ahí. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, acá voy a plantear P1 por B1 igual. ¿Sí? Que es la ley de Ohm. ¿Qué conozco? Conozco la presión en el punto 1, el volumen en ese punto, la presión al estado en el que voy a arribar, punto 2, y desconozco el volumen ahí. Ya con despejar de ahí encuentro el valor. ¿Se entiende? Necesito transformar esto aquí en otras unidades. En este caso no, porque no estoy utilizando la ecuación general de estado, donde sí, para utilizar la constante igual a 0,082, tengo que tener todo en las unidades que habíamos dicho, presión en atmósfera, volumen en litros. ¿Se entiende? Ah, estoy leyendo sus conclusiones del número 1. Bueno, pero yo le estaba preguntando. Y no, bueno, por las dudas, si que toma asistencia, me hubiera dicho. Nunca lo había visto yo, por lo menos en mis clases nunca había visto uno que salga con un número. Si que toma la asistencia puede poner su nombre perfectamente. Pero bueno, estamos lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces yo creo que los ejercicios que vienen los tres son de aplicar eso mismo. Intentemos resolverlos y para pasar para ver qué resultado nos da. En el segundo, en cambio, ya no estoy hablando de un estado 1 que voy a pasar a un estado 2, sino estoy hablando de un estado determinado, ¿no? De una masa determinada de oxígeno que está a una temperatura y a una presión determinada, ¿qué volumen ocupa? Entonces aquí tengo que aplicar la ecuación general de estado. Transformar esa masa en moles, las temperaturas en grados Kelvin, y la presión está en la atmósfera, así que no habría problema. Teóricamente, el volumen me tendría que dar, perdón, la constante que tendría que ocupar sería 0,082, y por lo tanto, el volumen me debería dar en litros. Y el último, el tercero, también tengo que aplicar la ecuación general porque me está hablando de un estado donde tengo condiciones particulares para ese estado. Puede dar 78 el volumen 2 en el punto 1, 78 que es centímetros cúbicos. Leandro. Sí, creo que sí, el volumen. Sí, puede ser. No hemos cambiado nada. Y en los otros dos aplicamos ecuación general de estado, ¿los han copiado para, o los pongo? ¿Los puede poner, profe? Saquen los datos, así pueden hacer, porque si no yo no puedo interactuar y ver cómo lo podemos resolver en la pizarra después, ¿sí? Saquen los datos de ahí y...
¿Cómo hago para calcular los grados centígrados y grados Kelvin? A los grados centígrados creo que se le suma 273. ¿A los grados centígrados cómo? Se le suma 273. Bien, porque ese es el valor de grados Kelvin a 0 grados, ¿sí? Entonces, para incrementarlo, todo colocar así. Bien, Joana. Y para calcular los moles aquí del oxígeno, ¿qué voy a usar? ¿Cuánto es la masa de un mol? Eso tengo que tener en claro, digamos. ¿Qué voy a usar? ¿16 o voy a usar 32? ¿Cómo existe el oxígeno? ¿Monoatómico o diatómico? Es biatómico. Tenemos que usar 16. Entonces, ¿qué voy a usar? Porque tengo 25 de gramos de oxígeno diatómico, no tengo oxígeno monoatómico, si no lo tendría que especificar. Si yo hablo de oxígeno, simplemente estoy hablando del oxígeno como existe en la naturaleza, ¿no es cierto? Diatómico. Entonces, la masa de un mol de oxígeno pesa 32 gramos, no 16. ¿Y cuánto dio? Número 2. Perdón. A mí me dio 21,33 litros de volumen. Ok, Joana. A mí me dio 17,5 litros. No sé si hice algo mal. Ahora vamos a ver. ¿Quién tiene razón? ¿Algún otro hizo? ¿Calculó? ¿Qué tengo que...? Vamos a ver la pizarra. ¿Se ve bien ahí? Vamos a poner un poquito para acá. Dígame si se ve el reflejo. No, profe, se ve bien. Bien. Tengo que aplicar P por B. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión? Díganme los datos porque no me acuerdo. No tengo acá en pantalla, ¿ves? 0,88 atmósferas. 0,88 atmósfera, bien. 0,88. Me está pidiendo volumen. ¿Sí? Moles serían los 25 sobre
32, 0,082 que es atmósfera, mol, grados Kelvin. La temperatura tiene 20, decimos que la temperatura va a ser 20 grados centígrados más 273, es igual a los 93 grados Kelvin. Ahí tenemos todos los datos. Recomendable, primero despejamos y después colocamos los datos, porque si no, nos puede hacer lío. Nos despejamos el volumen acá, me va a quedar que es igual a N RT sobre E. ¿Tiene cuánto valdría la C25 sobre 32? Luego mi cálculo 0,78 mol por 0,082, le debo todo por la temperatura. Vamos a correr esto porque si no, no se ve. Litro, mol, Kelvin, de la temperatura acá por 2,93 grados Kelvin. Dividido, vamos a poner acá, la presión era 0,88 atmósferas. Todo tiene que ser factible de simplificar, me va a quedar litro ahí. Y su volumen es igual a 21 y algo, como A mí me decía dio ahí, 21,33. ¿qué? Litros. ¿Sí? Saúl, ¿has usado 32 o has usado... No, porque todavía te tiene que dar más chico. No, yo encaré por otro lado, pero está bien, ya lo entendí. ¿Qué has hecho? Eso le digo, para que no Sa- sea... Sí, contame. no saqué el volumen de los moles de otra manera, yo, pero no, ya sé, lo había hecho mal yo. Sí, por eso les digo, si ustedes tienen una pregunta como en el 2 y en el 3 que me está diciendo en ciertos valores de las variables, ¿sí? Voy a aplicar la ecuación general de estado que me relaciona todas las variables. Ahora, si me está preguntando que estoy en un estado con unas determinadas condiciones de presión y temperatura o de volumen y quiere pasar a otro, manteniendo alguna de las variables constantes, voy a utilizar, ya no me sirve esto, sino la relación de las leyes primeras que hemos visto. ¿Sí? A ver, en el tercero tenemos que hacer lo mismo, Saúl, a ver cómo vamos. En este caso, lo que tengo que despejar es el número de moles, porque no sé quién es el gas, pero sí conozco qué volumen ocupa, a qué temperatura y a qué presión. Así que aplicamos la misma y veamos qué nos da. ¿Estamos? Justo se les ha dado por venir a llegar las plantas al frente y ese es el ruido que sienten. Si es que sienten el ruido.
Puede ser que el número de moles el resultado del ejercicio 3 sea muy chico, porque me da un valor bastante chico. ¿Cuánto te da? 9,21 por 10 a la menos 3 moles. A ver el resto. Acá, en la pizarra, pueden ver ahí, planteé la ecuación con los datos. Si has utilizado bien los datos, está todo bien. Acá recuérdense muchas veces, eso es lo que les digo, siempre hagan primero esta operación, porque hay calculadoras que hacen esto y inmediatamente les divide por esto antes de multiplicar, o sea, se hace todo un lío, no tiene la prioridad de las operaciones, entonces muchas veces los resultados pueden diferir porque por un problema de resolver mal en la calculadora, ¿sí? Pero creería que por los datos que puede ser. ¿Alguien más lo ha hecho para saber más o menos cuál es el resultado? ¿Nadie más? A mí me dio lo mismo, o sea, 9,22 por 10 a la menos 3. Y bueno, decimal ahí, por ejemplo, me pone Maximiliano que lo dio 21,29. Sí, bueno, esos son valores de los decimales que tome cuando hago los cambios de unidades y todo lo demás. Con que de 21 ya estamos dentro del valor establecido. Lo mismo acá. 9 por 10 a la menos 3, o sea, 0,009. ¿Mm? Ese es el valor que debería dar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Uy, esto sería cuando aplico la ecuación, ¿sí? En puntos determinados. Esto sería lo más simple que podemos encontrar en ejercicios, que es aplicar la ecuación. Pero el tema es cuando tenemos que empezar a graficar. ¿Mm? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Tiene un molde, un gas ideal que se encuentra en un estado 1, es decir, que tiene un volumen 1 a una temperatura 1, y se calcule primero qué valor de presión tiene en este punto. Como estamos hablando en ese punto, tengo número de moles, tengo volumen y tengo temperatura, puedo calcular utilizando la ecuación de estado. Ahora pasa a un estado 2, donde, ¿qué sucede? A la misma cosa que no especifica acá, que estamos manteniendo la temperatura, calcule qué valor de presión va a adquirir si mantengo el volumen, perdón, si mantengo la temperatura constante y si el volumen es 4,1, es decir, lo bajo a la mitad. Y luego va a pasar a un tercer estado, donde va a conservar el volumen constante, es decir, que en ese tercer punto el volumen va a ser 4,1, la presión va a adquirir un valor del triple de la presión del estado anterior. Entonces, ¿qué valor va a tener la temperatura? ¿Sí? Es decir, acá voy a un determinado gas a someterlo a cambios de estado, modificando alguna de las variables.
y manteniendo constante otra, de manera que de ver cómo la tercera variable se modifica. ¿Mm? Entonces, en este caso, vamos a determinar las variables en un punto 1, en un punto 2, o en un estado 1, en un estado 2 y en un estado 3. Tengo que tener 3 volúmenes, 3 temperaturas y 3 presiones. Aunque en algunos puntos, algunos de estos valores sean iguales. ¿Mm? Entonces, como para ser prolijo, copien los datos para que veamos cómo vamos a trabajar en la pizarra, ¿sí? Es muy importante tener en claro cómo se hacen estos cálculos para luego poderlos graficar. ¿Mm? ¿Ya copiaron los datos? ¿Mm? Si no, acá vamos a ver. En el estado 1 tenemos un volumen 1, una temperatura 1 y una presión 1. ¿Qué conozco de acá? El volumen y la temperatura. Vamos a calcular volumen 8,2 litros. Vamos a ponerlo así. ¿Qué manera? Sí. Este es mi incómodo. Voy a pasar a un estado 2, donde tengo un volumen 2, una temperatura 2 y una presión 2. ¿Qué datos tengo de acá que conozco, que ya me da? Una es la temperatura, porque es la temperatura constante. No lo dice ahí, pero yo se los aclaro para que y el volumen que pasa a ser 4,9. Tengo que calcular de vuelta la presión. Y por último, un estado 3, donde tengo volumen 3, temperatura 3, presión 3. ¿Sí? ¿Qué conozco de acá? La presión, que es el triple de la anterior, pero no la conozco. Puedo poner acá, puedo poner este valor. Que mantengo constante el volumen, por lo tanto este volumen 3 es 4,2 litros. Y tengo esto como incógnito. Entonces, haciendo uso de estos datos, como tenemos un mol, puedo trabajar para el primer estado, ¿sí? Puedo utilizar con este 1, 1, 1. Esto es un mol constante, espejo de acá, yo tengo el valor. Como acá, ya conozco la presión y la temperatura constante, ¿sí? ¿Cómo va a ser la relación entre la presión y el volumen? Entonces, como ya conozco acá P1, puedo calcular P2 con... Y acá es la temperatura, perdón, este era así, está en la temperatura constante y acá a volumen constante. Entonces, ¿cómo va a ser? Siempre los cálculos son desde el punto anterior, ¿no? Entonces, aquí, de aquí para aquí, parte de una presión 2 a un volumen 2. ¿Mm? Perdón, a una temperatura 2. Para llegar a un estado 3, a una temperatura 3, que es la que es mi incógnita. ¿Mm? ¿Vamos? ¿Sí? A volumen constante, a temperatura constante. ¿Se entiende?
¿Sí? Les dejo ahí con eso para que hagan los cálculos y después vamos a tener que hacer, graficar presión, volumen y obtener isotermas. ¿Cuántas isotermas voy a encontrar? ¿Mm? ¿Me quedo mudo? 2. 4,1 esto, sí, puede ser. Me equivoqué. 2. Bien, Joana, sí. ¿Cuántas isotermas? Tanto como temperaturas calculando. ¿Mm? Mientras haya puntos que me permitan encontrar un valor de temperatura, ya puedo marcar una isoterma. Ese punto pertenece. ¿Mm? ¿Qué isotermas voy a encontrar? La de T1, de 100, que es la misma de T2, o sea que la isoterma de 100 va a estar calculada por 2 puntos. ¿Mm? Y T3, que tengo solamente un puntito. La isoterma de una temperatura que tengo que calcular. ¿Mm? Hagamos los cálculos y después vemos cómo hacemos el gráfico. ¿Ok? Ahí lo dejo calculando un ratito. ¿Bien la pizarra ahí? Sí, profe. Bien, Eli, gracias. Gracias por contestar. Porque hay unos que están mudos. Ni sí ni no, pueden decir. Si es que están, ¿no? Parto de la premisa que están. Bueno, a ver, veamos. ¿De uno cuánto dio? Una atmósfera. ¿Cuánto dio? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y acá? Si el volumen disminuye a la mitad, la presión, ¿cuánto aumentará? Son directo o indirectamente proporcionales. Serían 2 atmósferas. Claro, porque son indirectamente proporcionales. Disminuye el volumen, aumenta la presión, sí, aumenta la presión,
Disminuyo la presión, aumenta el volumen, ¿sí? Entonces me va a dar el doble. Acá lo voy a calcular. Y por último, P3 entonces valdría 3 veces eso, o sea, 6 atmósferas. Y la temperatura, 6 por 100 dividido 2. ¿Cuánto me da la temperatura esa? 600 dividido 2. 300. Bien, si yo despejo acá T3, ¿a qué es igual? T3 por T2 dividido T2. La presión 3 son 6 atmósferas por 100 grados, o sea, 600 numéricamente dividido 2 atmósferas. Entonces me queda 300 grados Kelvin. ¿Estamos? Tengo todos mis puntos acá. Entonces, tengo que tener 3 puntos acá de temperatura, 3 puntos de presión, 3 puntos de volumen. Vamos a tratar de que entre una atmósfera, 2, hay que pasar por acá por lo menos 6. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿qué? Volúmenes. ¿Cuántos volúmenes tengo? 2. 4 con 1 y 8 con 2. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es unir puntos, el 1 con el 1. La presión de una atmósfera con 8,2. Ese sería el punto 1. Y el 2, 4,1 con 2 atmósferas también. Ese sería el punto 2. Y el tercero, a 6 atmósferas con 4,1. O sea, traigo hasta acá. Ups, lo voy ensanchando. Más o menos ahí. Punto 3. El punto 1 y el punto 2 pertenecen a una misma isoterma. Por lo tanto, ¿sí? Están unidos por una curva que une puntos de igual isoterma. Más que curva que parece un... Este sería de 100. T1 igual a T2 igual a 100. Y este sería el único punto que tengo de T3, que es igual a 300 gramos. Profe, una pregunta. Sí. ¿El N de dónde era que lo sacó? N lo dice en el problema, mol. N, me preguntas, Elías. Sí. Lo dice Sí, ya lo vi. En el enunciado del problema. Está trabajando con un mol. Entonces, acá, si a mí me dice, indique los cambios de estado de este gas, entonces yo voy a marcar, voy a buscar otro color, a ver cómo un poco. Los estados que cambió fueron de 1 a 2, ¿sí? Y de 2 a 3. Y fíjense, cuando cambia de 1 a 2, lo hace a temperatura constante, de 2 a 3,
lo hace a volumen constante, que sería este volumen. Y ahí estoy graficando cambios de estado. ¿Se entiende? ¿Cómo hacerlo? ¿Mm? ¿Alguna duda de esto? Planteen para que podamos, porque Ahí le el que preguntaron en pongamos el la chat. variable, no interesa. Lo único que generalmente esto lo más usual. ¿Mm? Trabajar presión, volumen. Y estas variables van a crecer así. Si yo cambio, las variables cambian también como crecen o decrecen. ¿Mm? Lo más común o usual que encontremos sería presión-volumen, presión-temperatura, volumen-temperatura. ¿Mm? Generalmente la temperatura se la coloca en el eje de la. ¿Mm? Pero no es Puedo encontrar gráficos distintos, pero generalmente lo más común es graficar así, presión, volumen. En este caso, que es un gráfico de presión-volumen. Supóngase que me dice que esto lo cambia a presión-temperatura, que en vez de graficar presión-volumen, grafique presión-temperatura y volumen-temperatura. ¿Mm? ¿Cuántas rectas o isocoras voy a tener en el caso que sea presión-temperatura? ¿Ya lo copiaron a este? Digamos, pregunto para ver si lo puedo borrar. Bueno, copien así. Vamos a transformar a estas en las otras gráficas. Porque con estos puntos puedo hacer las tres gráficas. El que se anime puede ir haciendo. Vamos a graficar presión, temperatura y volumen, temperatura. Para estos tres puntos también. Bueno, ¿podemos borrar? Voy a borrar acá arriba. Los datos los tienen, así que podemos trabajar. Está la gráfica más bien. Supónganse que ahora vamos a hacer presión, temperatura. No, vamos a tener que hacer un poquito más abajo. La presión de 6 me saca la escala. 1, 2, 6.
Acá tenemos temperaturas. ¿Cuántas temperaturas tenemos? 100 y 300. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es unir nuevamente puntos. ¿Qué vínculo tengo de 100 con la presión? El punto 1 a 100, porque esta es la curva 100. 1 tengo una atmósfera. El punto 1 tiene una atmósfera de 100 grados, ¿no es cierto? El punto 2 también tiene los 100 grados. Ay, perdón, pero se me va para el costado, no puedo ver. Está ensanchando ahí. Y ya volvemos a venir desde acá. Tengo 2. Y 3 serían, ¿también 2? Sí. ¿Y 3 qué uniría? 6 atmósferas, 300 grados Kelvin. 300 grados. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a tratar que esto hay que hacerlo bien en escala. ¿Para qué? Porque voy a tener que obtener ya un gráfico. Presión, temperatura, rectas de igual volumen. Como tengo dos volúmenes, voy a tener que tener dos rectas. Una de 4,1 y otra de 8,2. ¿Quién tienen 4,1? El punto 2 y el punto 3. O sea que estos dos puntos deberían ser unidos por una misma recta. Por una cuestión de escala, seguramente no me va a dar exactamente, pero ya lo vamos a considerar. ¿Sí? Pónganse que 300 está acá. Un poco más. El punto 3. ¿Ya? Vamos a ver para que me den. Y esta sería el punto 1. O sea que esta es B1, B2, B3, que es igual a 4,1. Y esta sería B1 igual a 8,2. ¿Sí? Como verán, crecen en este sentido. ¿Sí? Por eso para trabajar las gráficas tengo que trabajar a escala para que justamente me puedan coincidir, ¿sí?, estos puntos y voy a tener tantas rectas, en este caso tantas isocoras como volúmenes tengo. Si hago la gráfica de presión, temperatura, de volumen, temperatura, voy a tener que tener 3 rectas porque tengo 3 puntos de presión. Esto, si quiero ver los cambios, como vimos acá, ¿sí?, de 1 a 2 lo hace a temperatura constante. ¿Sí? Temperatura constante. De 2 a 3 a volumen constante. Es lo que sucede acá. Donde yo analice, tengo que tener la posibilidad de marcar los cambios de estado según el camino que haya seguido este cambio. ¿Se entiende? ¿Se animan a hacer solo la de presión, temperatura? Digamos que sí. Así que yo mientras voy a... Pero traten, como les digo, de buscar más o menos la escala para que le dé... No como yo que tuve que modificar ahí el punto, ¿no? Yo tengo una regla grande yo como para poder graficar acá. ¿Sí? Desde
que es más acá para... Tengo las presiones y acá voy a tener que tener temperatura. A ver si sale mejor. Muchas veces, para que sea más fácil todavía graficar, yo puedo poner aquí que 100 se corresponde a T1 igual T2. Que este es T3. Que esta es T1, T2 y T3. Entonces voy a unir 1 con 1, 2 con 2, 3 con 10. ¿Mm? ¿Quién tienen? Vuelve a hacer presión, temperatura. Era volumen, temperatura. Mal, con razón. Sí, la presión está hecha. Volumen tenemos solamente 2. Ninguno me dice nada. Bien. Hay algo que está mal acá. Bien. Así que me dice la 3. Este sería T1, 2, T3. Y los cambios serían de 1 a 2, a temperatura constante, a volumen constante. ¿Me entiendes? Esto es práctica y hacerlo. Y hacerlo ustedes. Yo más o menos lo que les he estado explicando, cómo sería los pasos a seguir para ponerlos graficar, ¿sí? Y cómo expresar ahí los cambios que va produciéndose desde un estado 1 a un estado 2 para llegar a un estado 3.
debo ser así de sistemático, digamos, para poder llegar a buen puerto. Prolijo. Vamos a la escala. ¿Estamos? Veamos un ejercicio que lo trabajen ustedes solitos. Y justamente a partir de una gráfica. ¿Cómo transformar este ejercicio? Tengo una transformación aquí. Este es volumen versus temperatura. Estas serán rectas de ¿qué? ¿Cómo se llamarán estas? Acuérdense que las que unen puntos de igual volumen se llaman isocoras. Las que unen puntos de igual presión se denominan isobaras. Iso viene de igual. Y las que unen puntos de igual temperatura se denominan isotermas. Estas rectas, ¿son isocoras, isobaras o isotermas? Isobara. ¿Ahora? Isobara, muy bien, puntos de igual presión. Es decir, que tengo dos presiones. Una A que es igual a C, una PA que es igual a PC, podemos llamar P1. Y una B, una PB, que es otra presión, P2. En este caso, va a pasar el cambio que va a producirse de este estado, de un estado A un estado B, de un estado B a un estado C, y luego vuelve al punto de inicio. Cuando pasa del estado A al estado B, cuando dice qué tipo de transformación es, se refiere a que uno pueda manifestar si es isoterma, isobara o isocora. Para pasar de A a B, esto de acá, ¿es una transformación isotérmica, isobárica o isocórica? Isocora, porque es volumen constante. Muy bien, isocora, perfecto. De B a C, Isoterma. isoterma. Y de C a A, Isobara. isobara. Eso es lo que está preguntando acá, en el punto primero. Diga qué tipo de transformación hay. De A a B, de B a C y de C a A. Profe, ahí ponen si puede repetir eso. Sí, ahí pusieron ¿Qué en el dice? chat. Eso que dice abajo, profe. ¿Abajo de dónde? ¿Se ve bien? Esto es muy chiquito. Pasa que era muy clarito. A ver, ahí está más grande. Ahí está. Lo que puso fue si puede repetir lo que dijo recién. Lo que dije que ¿Cómo, sí. cómo Perfecto. es isobara, isocora, isoterma? Una transformación isocórica o isocora es una transformación que se da entre dos puntos donde se mantiene constante el volumen. Una transformación isotérmica es la transformación entre dos puntos donde se mantiene constante la temperatura, y una transformación isobárica es la transformación entre dos puntos donde se mantiene constante la presión. Entonces, podemos ver acá en este gráfico que de A a B lo que se mantiene constante es el volumen, porque acá se encuentra el volumen. ¿Sí? ¿Se entendió, Maxi? De B a C se mantiene constante la temperatura, como podrán ver en el gráfico, y de C a A es constante la presión, porque dijimos que estas rectas unen puntos de igual presión. Ahora, lo que está pidiendo este ejercicio es transformar a este gráfico en un gráfico presión-temperatura y en un gráfico presión-volumen. Entonces, ¿qué datos tengo aquí?
que puedo extraer. Tengo que tener 3 datos, ¿no es cierto? Una TA, una PA y una BA. ¿Mm? Ahora, tengo que tener una TB, PB, y que me falta BB. Y lo mismo acá. Entonces lo que tengo que ver de estos valores, por ejemplo, que BA o que BB es mayor, el doble que según el gráfico, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, el volumen de B es el doble que el de A. ¿Sí? Y que el volumen de C es igual al de B. Perdón, el volumen de... ¿Qué dije yo? El volumen de A es igual al de B. Y que el volumen de B o de C es el doble que el de B. ¿Se entiende eso? De leer en el gráfico. BA No, profe, igual... no lo entendí muy bien. Sí, porque yo encima me fui a confundir justo acá. Según el gráfico, leamos el gráfico. ¿Cómo es el volumen de A y el de B? En el gráfico. Son iguales. BA tiene un valor determinado, ¿no es cierto? Que no lo conocemos. Decimos BA. BB es igual a BA. Ahora, ¿cómo es BC respecto a BB? Según el gráfico. Según el gráfico puedo leer que es más o menos el doble. Este es BA, BA, BB, y este sería BC. Por lo que puedo ver en el gráfico sería el doble. Entonces, BC el doble de BB. ¿Qué pasa con las presiones? ¿Cómo son las presiones? A tiene una presión, C tiene la misma presión de A, o sea que PA es igual a PC, y luego está PB. ¿Cómo puedo saber aquí si es igual, el doble? No lo puedo ver del gráfico. Eso me va a quedar más o menos construido cuando la transforme, ¿no? Lo tengo que hacer más o menos ahora. Y con las temperaturas, tengo una temperatura TA y por el gráfico puedo deducir que la temperatura de B y C son iguales y más o menos el doble de la de A. O sea que la temperatura de B es igual a la temperatura de C, que sería el doble de la temperatura de A. Con esos valores tengo que hacer las otras gráficas. Pero lo vamos a dejar para la próxima. Vayan pensando, háganlo para que podamos, la clase que viene, poderlo corregir. Porque si lo podemos hacer ahora, no vamos a pasar de la hora y tengo que dejar el recreo para antes de venga la... Tratemos de entender este tema de transformaciones y de gráficos para que podamos seguir avanzando, porque de eso se trata aquí. O tenemos un gráfico, tenemos que sacar datos, o a partir de datos construir la gráfica. ¿Estamos? ¿Pudiste entender, Elías? Sí, ahora sí, profe. La info que me da el gráfico. Perfecto. Bueno, a partir de esa info tenemos que construir las otras dos gráficas. ¿Estamos? Lo vamos a dejar aquí por ahora. En la próxima clase vamos a partir de este ejercicio que aquel que quiera construirlo, les sugiero que lo hagan, intenten hacerlo para que justamente veamos si entendemos o no esto para que podamos continuar profundizando, complejizando la historia. Bueno, nos vemos el próximo lunes entonces. Que tengan una buena cursa esta semana. Gracias, Igualmente, profe, profe. igualmente. Nos Bueno, vemos. Nos vemos. chao chicos, hasta luego.